Muy bien, estimados alumnos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y como de costumbre, vamos a pedir si alguien ha hecho algo de la tarea. Adelante. Vamos a compartir pantalla. Y recordarles que la próxima semana, el día viernes, será el examen primer parcial. Así que del laboratorio, ¿no es cierto? Entonces tomen en cuenta para la próxima semana, el día viernes será el todo muy bien. Y si no, Ya puedo compartir. adelante. Se logra ver, ¿no? Ya. Y adelante. La tarea era, ¿no? Verificar y aumentar algunas cositas que le faltaba al informe que nos mandó. Por ejemplo, en el diagnóstico del motor, solo que lo tengo. Y finalmente daba un informe que no quiero ver. Ya. Y buscar las tablas de Chart-Oettinger. Aquí lo puede observar, ¿no? Primeramente, hay datos que he extraído, por ejemplo, la velocidad del eje de mi motor AC, la frecuencia de línea que es 60 Hz, aquí lo he transformado como se indicó en clases, a CPMs, la velocidad de sincronismo, la frecuencia de deslizamiento y la frecuencia de paso de polo. Pues dice, ¿no? Aquí qué puede ser la falla y cómo es el comportamiento y cuáles son las observaciones. Para los motores de inducción nos indica que hay cuatro tipos, ¿no? Excentricidad del estator, rotor excéntrico y problemas en el rotor y problemas de fase. Ahora, en la medición vertical de lo que nos mandó es este espectro que tiene acá del que sacó, ¿no? Con el software Omitren, que no pude descargar, era un poco pesado y no se colgó. Pero lo extraía de ahí del anterior informe. Y bueno, nos dice, ¿no? Vamos primero a empezar a analizar si tenía excentricidad del estator. Y no existe excentricidad del estator porque no tiene picos a 3600 ciclos por minuto, 2 FL acá. Y 2 FL sería 3600, 3600 MG. Sería por aquí más o menos. 3600 más 3600. Y no existe picos, por lo tanto, no existe excentricidad. El rotor, para el caso B, en este caso, rotor excéntrico, el rotor no es excéntrico porque no tiene picos a esos mismos, ¿no? Ciclos por minuto, acá. El C, no hay problemas del rotor porque no se tiene picos a la frecuencia de polo. No tenemos esta frecuencia de polo, aquí está casi es nulo, o sea, es muy pequeño, entonces no tenemos problemas en el rotor. Tampoco vamos a tener problemas de fase. La frecuencia de línea, ¿no? La frecuencia de línea. Para la medición horizontal, o lo que pude observar es lo mismo. Para la medición axial, aquí podría haber problemas en el apartado C, ¿no? En la frecuencia de polo, pero la frecuencia de polo está a 1200 ciclos por minuto. Entonces, aquí sería, ¿no? Si nos trazamos, que sería 1000 y 1200 por acá. Entonces tampoco hay, ¿no? Por eso puse la misma respuesta que la de la medición vertical.
Por lo tanto, no se tiene problemas en el motor. En el diagnóstico de la bomba nos indica, ¿no?, que hay el número de álabes 5 y este BPF, que es la frecuencia de paso de los álabes, que sería 5 por las revoluciones por minuto, nos daría esto, y transformando a Hertz sería esto, ¿no? Y según los caras de Charlotte, nos dice, ¿no?, que cuál es la fuente del problema, el espectro tipo para la bomba y las observaciones. Si analizamos para ambos, para el paso de los álabes, la turbulencia y cavitación, de la misma manera que el anterior, no va a existir problemas en el paso de los álabes debido a que este BPP no es grande en comparación de un X y 2X. Aquí tenemos a 1X, 2X y el BPF es más grande y este empieza a crecer. Y aparte de eso tenemos bandas laterales. Y no observamos eso, ¿no? Aquí está el BPF, se observa y no se tiene. No existe turbulencia porque no hay vibración aleatoria alrededor de un X y BPF para ver si existe turbulencia de flujo. Y cuando se tiene turbulencia de flujo aquí sobre, ¿no?, vibración aleatoria, sería la fundamental y el BPF, y podemos observar vibraciones aleatorias. Es nuestra fundamental, no tenemos vibraciones aleatorias y tampoco en el BPF. Ahora para C, ¿no?, la parte de cavitación, no existe cavitación porque no tenemos vibración aleatoria de alrededor de esta frecuencia BPF, supresión aleatoria de alta frecuencia, y no lo hay. Pero es 2X, vamos a observar, sería lo mismo. Aquí sería lo mismo, ¿no? Pero tenemos que hablar un poco si existe desalineación angular o no. Y 2X no son predominantes y ninguno de los tres, entre las tres mediciones verticales no se tiene síntomas de G doblado, ¿no? Eso y la conclusión sería que no tenemos problemas en el motor de inducción y tenemos un problema de deslizamiento paralelo. Lo mismo que aquí concluyó lo que nos mandé. Aquí tenemos observación de ligero deslizamiento paralelo en una pequeña estructura mecánica de este tipo B. Esto infiere las tablas de Charlotte. Creo que está de muy completo, no encontrar eso para hacer la observación. Y aquí está la recomendación y el estado de la máquina. Eso sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Creo que mi origen. Muy bien, ¿alguien más? Adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Inge, Sí, adelante. ¿se puede ver el documento? Sí, adelante. Ok. Este es sobre la norma que nos dijo que investiguemos. Es la 1940/1, que es más que todo para especificaciones y verificación de tolerancias. Es la que pude encontrar. La 1940 no pude descargar y usualmente vienen en formato en inglés. Esto vendría a ser con respecto a la tarea de las normas. Y respecto al informe, como decía el compañero, en la parte de observaciones no colocan una observación como tal, por el hecho de que, según los que realizaron el informe, no encontraron una anomalía, pero a mí me surgen algunas dudas, y eso es más o menos lo que he analizado al hacer esto. Por ejemplo, acá, para los puntos en vertical, empezando por el motor, ¿no? Hace un análisis para el motor y uno para la bomba. No sé si se aplican las ventanas de Hanning. Y como también nos proporcionó otro documento que era el cual lo traducí, habla también acerca de las líneas. A eso me refiero. Es decir, en este punto, en las gráficas
gráficas, tal vez lograr entender, ¿no? O pueda explicarme en algunas partes cómo es el criterio de las líneas, porque se puede sacar la resolución y realizar un mejor análisis de este tipo de espectros. Para ver, por ejemplo, aquí había un caso en donde ambos puntos a analizar o son similares. Es decir, aquí podría haber algún efecto del espectro en el cual puede o no afectar a lo que vendría a ser al motor. O en este caso igual, donde se puede apreciar cuál era. No es ese. En donde saca más análisis. Por ejemplo, acá compara esta banda con esta otra, que es alineal, pero en las anteriores no logra comparar eso. Y no sé si utilizar ahí ventanas de Henning o qué otro tipo de tratamiento. Ese es el análisis que pude realizar con este informe, porque se podría utilizar ese tipo de herramientas para poder sacar mejores conclusiones, pero no veo que haya ese tipo de especificaciones o datos. Además, sobre el software, a ver si me dejo compartir esto. Sobre el software, encontré solamente la página. Antes había una versión gratuita, pero ahora no, y sí es bastante pesado, como indicó mi compañero. Cuenta con dos, es decir, es el software y es un enlace externo al software que se requiere para la web. Es decir, que si se quiere descargar el software actualmente, se necesita enlazarlo con un correo electrónico. Y usualmente para la instalación te proporcionan, cuando haces la compra del equipo, que vendrían a hacer el sondeo. Aquí estoy compartiendo, no sé si se ve la página. Esta es la empresa que proporciona el software. Ahí también las indumentarias. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Zambrana Noelia. Zambrana Noelia. Checa, ¿no? Zambrana Checa. Sí, ingeniero. ¿Ya alguien más? ¿Alguien más? Ingeniero, buenas tardes. ¿Puedo compartir pantalla? Adelante, adelante. Está bien. Mm. Ingeniero, ¿puede observar? Sí, adelante, adelante. Ya. Bueno, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Como introducción tenía que transforma energía mecánica en energía cinética de presión a un fluido. Las bombas centrífugas dice que aumentan la velocidad de los fluidos para que estos puedan desplazarse en grandes distancias. Estas también tienen sus ventajas. Los algoritmos de acoplamiento no son muy sencillos.
Para una operación definida el gasto es constante y no se requiere dispositivo regulador. Así también por rasgos que se tienen, ¿no? Que estas bombas horizontales y verticales, como le ven aquí en el PDF, es lo que puedo investigar. Hablamos de lo que son las partes de una bomba centrífuga, que tiene carcasa, como le ven ahí en la imagen, tiene carcasa, entrada, salida, impulsor o redete, difusor, el eje, el motor y el panel de control. Esas son las bombas centrífugas. ¿Cómo funcionan esas? Dice, para hacer funcionar una bomba centrífuga existen los siguientes pasos. Primero, el fluido dentro del rodote, ahí está donde se ve, ¿no? La imagen, o impulsor de la de una para conducir el. Después, debido a la fuerza centrífuga que produce la bomba, el fluido es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa. Eso, investigado después lo que teníamos, el diagnóstico de fallas, ¿no? Con el análisis vibracional, haciendo uso de lo que es Hola, hola. Al parecer se cortó. Bien, el siguiente. ingeniero, El sonido está mal. Sería bueno que arregles y luego vuelvas a ingresar. El siguiente. Tienes que dejar de compartir, compañera. Ya, ahora sí. Adelante. Bueno, al parecer no hay más nada. Última convocatoria para la exposición. Si no hay más, continuamos con el avance de la materia. Bueno, al parecer no hay nadie más que ha hecho la tarea. Y que le tengo una consulta. Sí, adelante. Y que respecto a la documentación en la parte de registro de la máquina, se pone, ¿no? Qué tipo de lubricante hace. Y esto, cuando hay este tipo de lubricante, la carta de lubricación va adjunto al registro INGE o es otro documento. Esa era mi consulta. Compañero, estamos en laboratorio, no en teoría. ¿Sí? Está bien, eso debe ser.
El martes es el examen también. Eso debiste haber preguntado durante el examen, durante la clase. Seguimos en laboratorio. ¿Alguien más? Bueno, en el tema del laboratorio, se les ha pasado un documento por el grupo de WhatsApp. Si alguien lo tiene ya, me puede decir si ya hemos compartido un documento. ¿Lo tiene? Perfecto. Este es el manual de operación del equipo que tenemos en el laboratorio. Entonces, este equipo, si ustedes ahí lo tienen, si alguien me ayuda, puede compartir en pantalla el documento que les he enviado. Es el Pocket Balancer. Ese vendría a ser digamos, el equipo para hacer el balanceo de rotores. Ahí está, gracias. Esa es la primera hoja, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ahí estamos. Ahí está el compañero colaborándonos. Vamos entonces a explicar el manejo ya de este equipo, cuya fotografía les hemos mandado adicional al PDF. Ahí dice Pocket Balancer, es de la fábrica Hiat, el equipo es canadiense, el que tenemos en laboratorio. Si hubiéramos estado en clases, hubiéramos estado manejando este equipo. Bien, inicialmente este equipo está diseñado para poder trabajar como un balanceador de rotores. Por eso que aquí en el menú principal pueden ver ustedes un rotor, que puede ser de un ventilador, cualquier rotor que gire, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la empresa, este equipo es extremadamente importante para poder balancear rotores. Entonces, les vamos a ir indicando un poco el manejo de este equipo para el balanceo de rotores. Normalmente, si tú ves aquí, en la parte más abajito, por favor, pueden ver ustedes ahí en la fábrica, es el Hiat Industries. ¿No? Su página, pueden buscarlo ahí. Tal vez haya este manual en español, lo pueden bajar. Y si no hay, lo van a tener que traducir, ¿no es cierto? Para poder tener ahí un manual de operación del balanceador. Bien, vamos abajo, a ver, un poco más abajo. Está el modo de balanceo. ¿Qué quiere decir esto? Una vez de haber diagnosticado mediante el análisis vibracional, ¿no es cierto? Y es el mismo equipo, solamente que tiene otra opción, que se llama el vibrómetro, del cual también les voy a mandar el manual. Entonces, lo que pasa es que como se trata del mismo equipo, el mismo equipo tiene tres opciones para ser utilizado, como análisis vibracional, como digamos un analizador de frecuencias, ¿no? Para análisis vibracional. La otra opción es utilizarlo como un balanceador y la otra opción es utilizarlo como un alineador de ejes. Entonces, es un equipo bastante sofisticado y bastante de gran uso en la industria. Entonces, una vez de que se ha diagnosticado el desbalanceo del rotor, ya les he explicado que es un solo pico en la frecuencia fundamental de rotación del motor. Vamos a tener un solo pico y ese pico es el que indica si estamos de acuerdo con la norma ISO 1940. ¿No? Grado 1. Esa 1940 quebrado 1 es para el balanceo. En cambio, la 1940 es para el diagnóstico del desbalance de masa. Sin embargo, los dos deben utilizarse. La 1940 debe utilizarse para el diagnóstico y la 1940 quebrado 1 para ya la corrección del desbalance de masa. Entonces, en una de las, es como si fuese el tamaño de una máquina Hewlett Packard, ¿no es cierto? El equipito es bastante versátil, ¿no es cierto? Y es una pequeña computadora, ¿ya? Entonces, el menú que nos presenta es bastante amigable. Ahí, por ejemplo, después de haber diagnosticado el desbalance de masa, lo que nos dice ahora, vamos a balancear el rotor.
Entonces, en su menú de balanceo, nos presenta esa primera gráfica donde dice un solo rotor, pero es un rotor delgado, un solo rotor delgado, y la otra opción es un rotor bastante ancho. Entonces, ¿cuál de estos tienes? Te dice. Entonces, tú tienes que seleccionar en base al grosor del rotor, ¿no? Al espesor del rotor, si es delgado o es ancho. Normalmente nosotros hacemos el trabajo en laboratorio con pasamos otra hoja, por favor. Ahí. En esta parte, si ustedes observan, nos dice, ¿quieres balancear en el modo de un plano simple? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a balancear en una sola cara del rotor. En el laboratorio nosotros utilizamos un ventilador para hacer esta prueba de desbalance de masa, ¿no? Y a poder probar diferentes situaciones, ¿no? Con el manejo de este equipo balanceador. Nosotros a veces le complicamos la existencia al equipo y el equipo es quien balancea. Nosotros no balanceamos, el equipo es quien hace todo una consultoría, ¿no? Por eso que este servicio en planta es bastante caro, ¿no? Si el rotor es bastante grande, entonces en proporción con el tamaño del rotor también está el tamaño de, digamos, el costo del servicio. Normalmente dentro de las empresas industriales lo hacen empresas terciarias. Bien, entonces ahí nos dice, después de que hemos seleccionado el espesor del balanceo, ¿no? del rotor, es bastante delgado, pues nos dice bienvenidos al balanceo del rotor en un solo plano o en plano simple. Bien, entonces para ello nos está mostrando ahí abajo, pueden ver algunos pasos, ¿no? A seguir. Por ejemplo, un primer paso será la carga previa del trabajo. Luego nos dice la dirección de rotación del rotor. Esto es muy importante. Normalmente tenemos un ventilador y se sabe la dirección de rotación. En sentido contrario a la rotación del rotor, se empieza a numerar los álabes, ¿ya? En sentido contrario, no en el sentido de rotación del ventilador. Muy bien, ahí está un detalle que hay que tomar en cuenta. El paso 3 nos pide medir el nivel vibracional, ¿no? Nos piden medir el nivel vibracional del desbalance para que el equipo, como ya tiene incorporado la norma ISO 1940, empiece a tomar decisiones, ¿no? De decirnos si, por ejemplo, los niveles vibracionales son altos o bajos con respecto a la norma 1940. Si alguien tuviese la gentileza de buscar la norma ISO 1940, sería muy amable y pueden ustedes compartir pantalla. Si ya lo tienen, me avisan para que yo pueda explicarles ahí en la norma cómo se maneja esta norma ISO 1940. Bien, de tal forma que pasamos al paso número 4 y en el paso número 4 debemos colocar una masa de excitación. Debemos colocar una masa de excitación, sin embargo, el propio equipo nos dice cuánto de masa de excitación debemos colocar. Esto con el fin de que los niveles vibracionales sean bastante claros y se pueda hacer un balanceo con alta precisión. Bien, el paso 5 nos pide colectar ¿no? un juego de datos, pero en función al funcionamiento del rotor, lo que quiere decir que empieza en el paso número 5, empezamos a hacer rotar el rotor conjuntamente la masa excitadora e inmediatamente el equipo recoge
una cantidad de datos, ¿no? Obviamente al equipo están conectadas el sensor piezoeléctrico, PST, de análisis vibracional, pero también está conectado a un sensor óptico, como es el tacómetro. Entonces, estas dos señales, tanto de la RPM de la máquina como de la vibración, van directamente al equipo, a la computadora. De tal manera que la computadora procesa mediante su algoritmo, procesa, ¿no es cierto?, la masa, calcula la masa mediante un análisis vectorial que necesita ese rotor para ser balanceado. Eso no lo lograríamos ni siquiera con la alta matemática, ¿no es cierto? Entonces el equipo está diseñar esta consultoría, ¿ya? Está necesariamente en planta, ya lo están. A veces falta el hombre que maneje esos equipos, ¿ya? Bien, el paso número 6 sería la especificación del peso del balanceo. Entonces el equipo nos dice que hay que colocar tal masa en tal número de álave, en tal ángulo, etcétera, etcétera. Entonces, con toda esa ayuda, nosotros lo que hacemos es apoyarnos con una balanza de precisión. En laboratorio tenemos una balanza de precisión. Pesamos lo que el equipo ha calculado e inmediatamente, ¿no es cierto?, el equipo nos permite, ¿no es cierto?, con estos datos, darnos la posibilidad de hacer la consultoría, de decirnos ya cuánto debe ser la masa a ser utilizada para lograr el balanceo del rotor. Ya en el paso número 7, ¿no?, hacemos la medición nuevamente del nivel vibracional y a partir de ello, ¿no es cierto?, a partir de ello, nosotros podemos especificar, digamos, un ajuste fino del balanceo. Esto depende de que si hemos balanceado bien, se va a notar, ¿no? Se va a notar que el nivel vibracional del rotor que estamos balanceando ha disminuido sustancialmente el nivel vibracional y también el equipo lo mide, ¿no? Entonces, por esa razón, utilizamos la norma ISO 1940 para guiarnos y decir si ya ese nivel vibracional para ese tipo de máquina es el adecuado. Entonces, vean ustedes cuán importante es medir este nivel vibracional. Bien, y también utilizar la norma, ¿no?, la ISO 1940. Ya en el paso número 8, hacemos el balanceo fino. ¿Esto qué quiere decir? Que después de haber balanceado, si aún todavía queremos seguir balanceando, podemos seguir haciendo una nueva corrida con el fin de poder hacer algunos ajustes finos del balanceo. Pero resulta que la norma, la 1940 y la 1941, nos dice, ¿no?, de que si nosotros seguimos haciendo las corridas para balancear de manera muy fina, a veces sucede que es antieconómico, ¿no? Es antieconómico y no corresponde. Por eso que la norma ISO 1940-1 indica para diferentes tipos de máquinas las tolerancias que debería de tener el balanceo. Por ejemplo, en el caso de ventiladores, la excentricidad que debería de tener tanto el eje de rotación como el eje gravitacional, ¿no es cierto?, debe ser de aproximadamente 6,3 micras. Entonces, si sobrepasamos este valor, entonces es antieconómico. Como mínimo, nos dice que 6,3 micras es suficiente. Entonces, no corresponde seguir haciendo ajustes finos. Ya en el paso número 9, medimos, ¿no es cierto?, el nivel vibracional final para poder corroborar de que evidentemente está dentro de los rangos permitidos para ese tipo de máquina. Ok, muy bien. Sigamos avanzando, por favor. Bien, aquí lo que está mostrándonos es, a ver, puedes girarlo. Eso, gracias. Muy gentil.
Bien, ahí estamos viendo nuevamente cómo realizamos el paso 1, el cargado, ¿no es cierto?, de la tarea. Tenemos que colocar en su base de datos qué es lo que queremos, la tarea, ¿no? Job balance, dice tarea de balanceo. Está codificado y en qué fecha, todo eso. Entonces, es la parte administrativa. Debemos introducir para que las mediciones que se realicen estén guardadas en esta tarea y no se mezclen con otra medición de otro rotor. Eso podría llevar a equivocaciones, a confusiones. Por esa razón, toda la medición y las mediciones deben estar guardadas en una carpeta, ¿no es cierto?, correspondiente a una determinada máquina. Bien, vamos bajando. Bueno, entonces, ya aquí podemos ver en esta gráfica donde se va mostrando cómo debemos colocar el rotor, el sensor en el rotor. Obviamente tiene que ser en la carcasa, no podemos colocarlo en el rotor, el sensor, porque si no se dañaría, ¿no es cierto? Muy bien, siempre en la carcasa. Ahora, algo que es importante en el montaje es colocar el sensor a 90 grados, ¿no es cierto?, con la otra señal, la señal de óptica, a través del tacómetro. El tacómetro sirve para medir las RPMs del rotor. En cambio, el sensor piezoeléctrico sirve para medir la vibración. Entonces, estas dos señales deben ir al equipo, ¿ya?, para que éste pueda procesar esas dos informaciones. Muy bien, pasamos a la etapa 2, donde vemos la dirección del rotor. Nos presenta el equipo este otro menú, donde nos dice la rotación es al lado derecho, o sea, es antihorario o es horario. ¿Cuál de los dos es? Nosotros tenemos que avisarlo. El rotor está rotando en sentido antihorario o horario. Depende del caso en el que nos encontremos. Y nos dice, ahí nos dice cuál es el ángulo de fase y el número de puntos fijos. Cuando dice el número de puntos fijos, se refiere al número de álabes. Recuerden ustedes, en un ventilador, el número de álabes es fijo. No se puede cambiar el álabe. Eso viene ya de fábrica, ¿no es cierto? Eso es producto del diseño. Aquí lo único que tenemos que hacer es contar el número de álabes y introducir donde dice número de puntos fijos, colocar el valor y ya. En colocar cuántos álabes tiene, contar simplemente los álabes y ya tenemos ese valor. En cuanto se refiere a la fase, podemos colocarlo ahí como 0 grados o 90 grados, ¿no? Depende de la posición de las dos señales. Muy bien, vamos más abajo. Bien, aquí en este nuevo menú nos presenta el equipo el modo de balanceo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Nos dice que se está utilizando un grado de calidad. Este grado de calidad, según norma ISO 1940, quebrado 1, está seleccionando el grado G2.5. Y en cambio, para un ventilador es G6.3. Bien, además de eso, también nos pide el peso del rotor. ¿Cuánto es el peso del rotor? La rotación, el sentido de rotación. Nos da resultados. Nos dice ya, ese rotor se deberá balancear. Deberás colocar una masa de 11.1686 gramos que esté ubicada en el ángulo de 325 grados. Nosotros debemos obedecerlo. Para eso debemos utilizar una masa, quiero decir, una balanza de precisión, ¿no? De tal manera que podamos ubicar con exactitud esa masa y ubicar en el lugar que nos está diciendo el equipo. Ese es su trabajo de consultoría que hace el equipo hacia el jefe de mantenimiento. Bien, pasamos a la etapa número 7. En la etapa número 7 medimos el nuevo
el nuevo nivel vibracional de salida. Entonces, el nuevo nivel vibracional de la salida nos da, si ustedes observan, hemos empezado con 7. Luego hemos hecho una primera corrida con 5. Y finalmente estamos con 2. Eso se ve rápidamente que el nivel vibracional está bajando, ¿no? Y esto es bueno porque cuando estamos balanceando, tenemos que bajar el nivel vibracional con ayuda de las masas de equilibrio que el propio equipo nos está sugiriendo. ¿Ok? Muy bien, vamos bajamos y entramos a la etapa número 8 y en la etapa número 8 especificamos ya el peso, ¿no? El peso de ajuste o de ajuste fino. Si queremos lo podemos dejar ahí con 2.716, dependiendo del nivel vibracional y el tipo de máquina. Eso te lo va a mostrar la norma ISO 1940. Pero si en caso tú quisieras encapricharte y decir, no, yo quiero que esté 0 los milímetros sobre segundo, puede ser que lo logres, pero es antieconómico. Entonces, por esa razón, las normas ayudan mucho a tomar decisiones prácticas y decir ya con 2.716 es suficiente. Ahora, si no quieres, el equipo te permite, es bastante amigable, te permite hacer una nueva corrida y te dice la masa que deberás colocar es de 3.01 gramos y deberá estar ubicado a 153 grados. Si tú quisieras, lo puedes hacer. Pero a veces el equipo, cuando ya está mostrándonos en esta parte del nivel vibracional de 7.3, de 5.1 y de 2.7, el equipo lo va pintando de color rojo, amarillo y verde. Cuando ya está en verde, quiere decir que ya estás dentro del rango permitido como límite de vibración para esta máquina o para el ventilador que estás estudiando. Bien, pasamos ahora a la etapa número 9 y en la etapa número 9 hacemos una medición final. Ahí estamos viendo, todavía no, antecitos, ahí estamos en la etapa número 9. Hacemos una medición final y evidentemente, si ustedes observan, se ha logrado bajar aún más, a 0,708 el nivel vibracional en milímetros sobre segundo, de 7 a 0,7. Entonces, si tú quisieras, puedes quedarte ahí, ¿no es cierto? Decir ya he logrado bajar el nivel vibracional y vas a notar, evidentemente, cuando hagas rotar el ventilador ya no va a vibrar, va a estar como si fuese de fábrica, ¿no? Va a estar con una rotación fina, no va a tener vibraciones y va a ser muy fino en su desempeño. Entonces, el llegar a este nivel vibracional es vital en nuestras máquinas rotativas en planta, porque si tenemos las máquinas rotativas vibrando con niveles vibracionales altos, esas máquinas se van a destruir. Entonces, cuanto mayor el nivel vibracional es alto, eso implica que es crítico, ¿no? Es demasiado crítico, debes solucionar el problema sí, o se destruye la máquina, mata gente, destruye toda la planta. Entonces, la vibración es muy crítica, especialmente en los niveles de resonancia, ¿no? Puede destruir el acero, ¿ya? Mucho cuidado. Sigamos un poco más. Bueno, aquí estamos viendo cómo el equipo, después de que ya hemos logrado bajar el nivel vibracional, tanto medido como evidente, entonces podemos grabar en el archivo que hemos abierto, en la carpeta que hemos abierto, toda el reporte de niveles vibracionales, todo aquello que hemos hecho. Todo eso va a estar registrado en esta carpeta con este código. Muy bien, seguimos más abajo. Bueno, hasta ahí sería el balanceo en un solo plano. Luego el equipo te permite también hacer un reporte.
con toda esta información, tú puedes utilizar un software que es el Pocket Balancer, y en este software tú puedes descargar toda la información del trabajo realizado. Cuántas corridas ha habido, cómo has balanceado, a qué niveles vibracionales has llegado, de qué nivel vibracional has partido, y de tal manera que hace un reporte, ¿no? Entonces tú este archivo deberás descargar en el software, que es aparte en una computadora. Deberás, solamente lo que hace este software es empezar a ordenar el informe y hacértelo el informe. Lo único que tú tienes que hacer es colocar tal vez el logo de tu empresa, el nombre del analista, ¿no? El cual está realizando este trabajo. Y luego mandar a imprimir y ya vas a tener el reporte realizado. ¿De acuerdo? Con algunos ajustes, con algunas opiniones, algunas recomendaciones que son necesarias que puedes hacer. Pero de todas formas, este reporte es el que tú tienes que entregar a la empresa como trabajo realizado, ¿no? Si bien tú no lo has hecho, solamente has ayudado a que el equipo lo haga, es que tú tienes que hacer, es que tú has comprado el equipo y obviamente tienes que recuperar la inversión. Este equipo más o menos vale entre unos 10,000 a 20,000 dólares. Entonces, como verás, es un equipo sofisticado, pero que te ayuda a resolver y a tener un ingreso adicional, ¿no es cierto? Entonces tú puedes abrir inclusive tu propia empresita comprándote este equipo. Si es que tuvieras, a veces hay papás muy buenos que ayudan a que el hijo tenga su propia empresita, ¿no? Una empresita de análisis vibracional con la cual puede, tanto esté buscando empleo, puede hacer servicios terciarizados, ¿no es cierto? Para empresas que no tienen este equipo, ¿no es cierto? Bien, hay algunos alumnos que han hecho eso y hoy tienen sus empresas, ¿no? Hoy tienen sus empresas y eso es lo que hay que apuntar. El ingeniero que sale de la FNI tiene que ser una persona empresaria. Les recuerdo que ya los trabajos fijos se han terminado. Entonces hay trabajos eventuales, temporarios, pero que obviamente son, digamos, limitados. En cambio, teniendo tu propia empresita, además de tener lo ideal sería tener tu propio empleo, ¿no? Un empleo y tu empresita, ¿no? Los dos tienes que atender, ¿no? A tu empresita le puedes dejar a alguien que lo esté trabajando, ¿no? De confianza, porque son equipos caros, y tú en tanto sigues manteniendo la empresa desde tu sueldo de la empresa, ¿no? El sueldo fijo. Bien, entonces una idea que yo les planteo para que ustedes pongan interés en lo que están aprendiendo, no está de más, ¿no? Es como tener tu propia consultora en casa y luego vas a trabajar nomás, ¿no? Hoy en día tiene que ser así. Todo profesional tiene que abrir su empresa sí o sí, ¿no? Tiene que hacer su empresa. No importa que sea del rubro que desee, pero tiene que hacer su empresa. Así, yo tengo conocidos, por ejemplo, en Cochabamba, y uno de ellos ha estudiado en Rusia. Es un ingeniero mecánico, ¿no? Resulta que cuando llegó a Bolivia le ofrecieron bajos sueldos, ¿no? Pero él se vino a Bolivia. Entonces, él dijo, bueno, está bien que me ofrezcan el sueldo, si yo voy a trabajar está bien, pero eso es un sueldo fijo. Pero yo voy a abrir mi propia empresa. Y vio qué es lo que más comen en Cochabamba. Y comen el chicharrón. Y imagínense, se abrió su propio criadero de chanchos, ¿no? Entonces, miren ustedes. Y ahí aplicó toda su sapiencia de ser ingeniero. Su criadero de chanchos es totalmente automatizado, ¿no? Entonces, el rubro no interesa, pero sí lo que interesa es que tú tienes que dar trabajo a los demás, ¿ya? Inclusive a tus propios compañeros. Si eres emprendedor, vas a dar trabajo a los demás o te darán trabajo a ti, pero tienes que ser emprendedor. En tu mente tiene que estar ser empresario, no ser empleado, ¿de acuerdo?
Porque el ser empleado, tarde o temprano, te van a decir, te van a reemplazar por uno más joven, ¿no es cierto? Y entonces, después tú estás en la calle, ¿no? En cambio, si tú piensas desde tu primer trabajo de ser un emprendedor, te espera tu empresa. Si te reemplazan por otro, te espera tu empresa. Eso es ser inteligente, ¿ya? Eso es ser inteligente. Y en Bolivia hay que hacer eso, hay que tener empresa. De lo que sea, el rubro que sea, si sea de una panadería, pero tienes que ser. A ver, les digo, todos ustedes conocen el Burger, ¿no? Que está en la Bolívar. Burger, un edificio, ¿sí o no? ¿Quién conoce? ¿Quién ha ido a comer ahí hamburguesas? Hola, ¿están Sí, ahí? ingeniero. ¿Conocen o no conocen? Sí, ingeniero. Sí. ¿Pueden creer ustedes de quién es el Burger? Es de un ingeniero mecánico. ¿Qué les parece? Él fue a aprender a Estados Unidos cómo hacer hamburguesas. Y bueno, vino a Bolivia y empezó a abrir su imperio, ¿no? Es de un ingeniero mecánico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él da más bien trabajo a mucha gente ahí. ¿Se dan cuenta? Pero él está administrando el negocio. Y así nomás tiene que ser. ¿Sí? El rubro que quieras, que tú quieras hacer, pero ojo, que tienes que hacer empresa. Da trabajo a los demás. ¿Ok? Muy bien, pare de sufrir. Si alguien tiene, me he ido a otro rubro, creo, ¿no? Si alguien es que era necesario motivarlos porque están ya durmiendo. Felizmente dice, esta mañana he estado en la carrera y me informan de que vamos a volver a la etapa presencial. Ellos me preguntaban inclusive si el examen de la próxima semana va a ser presencial. Y fui a hacer la inspección y vi que las aulas todavía falta, digamos, adecuarlas un poco. Así que lo vamos a dar nomás este primer parcial de forma virtual. Ya el segundo parcial va a ser de forma presencial, dependiendo de las condiciones que tengamos de ambiente en la universidad. Pero ya hay algunos, les comento que ya hay algún docente de mecánica que ya está pasando clases de forma presencial, ¿no es cierto? Así que todo depende del docente de pasar y depende de los alumnos. El requisito que les está pidiendo es su tarjeta de vacuna, ¿no es cierto? La vacuna, tienen que tener todos ustedes su vacuna, ¿ya? Entonces eso va a ser obligatorio, según me están comentando, que el docente les está pidiendo su carnet de vacuna, luego les está midiendo la temperatura, les pone alcohol, así que todo eso, estimados, son normas de seguridad, pero con esas normas tienen que tener barbijo, todo aquello que evite el contagio, ¿ya? Muy bien, entonces, pero por lo menos eso es lo que me he enterado esta mañana. Está cerca, ya están preparando las aulas para el retorno. Así que prepárense que vamos a retornar. Nosotros en lo posible vamos a empezar por un retorno semipresencial, ¿ya? Tal vez este laboratorio lo vamos a ir a hacer allá con grupos pequeños, pero vamos a tener que hacerlo, ¿ya? Para que todos ustedes sepan manejar. Por eso les estoy dando ya este catálogo para que ustedes puedan traducirlo y leerlo. Traducirlo y leerlo. La próxima semana deberán presentar este trabajo traducido, ¿ya? Hacer como un manual, ¿no es cierto?, de manejo del equipo. Cuando el laboratorio del alumno ya tienen que tener traducido su manual y empezar a trabajar con el equipo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Preguntas sobre lo que hemos visto ahora. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, yo tengo una consulta. Y adelante. Dije, para introducir los datos al dispositivo que va a tomar las medidas, usted dijo que teníamos que poner el peso del rotor, ¿no? Mi pregunta es cómo vamos a hallar ese dato, cómo vamos a obtener el peso del rotor que vamos a diagnosticar.
Bueno, lo que puedes hacer es pesar, ¿no? Podrías pesar al rotor, sacar el rotor de la máquina y pesar. Si no, haces un peso aproximado. ¿Qué quiere decir eso? Tendrías que saber el material del rotor, sacar las dimensiones, diámetro, luego la altura de los álabes del rotor y empezar a utilizar el peso específico del material. A partir de ello vas a encontrar el peso. ¿Ok? O sea, hay diversas formas de encontrar el peso. La más práctica y la más correcta es pesándolo, ¿no es cierto? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, me gustaría que alguien pueda compartir la norma ISO 1940, si alguien lo tiene, porque debo explicarles el manejo de esa norma. Ingeniero, buenas tardes. Yo lo tengo, pero en celular lo tengo. ¿Está bien? Hola, hola. ¿Qué dijiste? Sí, adelante, compartan. Voy a compartir, ingeniero. A ver. Ahí tiene, ingeniero. Sí, esa es la 1940 quebrado 1. Lo que yo necesito es la 1940. Ah, ya, es que una parte usted habló de la quebrado 1, por eso creí que era este. Va, disculpa. ¿Quién tiene la norma 1940? Y que yo estaba buscando, pero no aparece exactamente la norma así en PDF para poder descargar. Pero sí hay uno donde habla sobre la norma. No sé si lo puedo mostrar eso. A ver. Muestra. A ver. Bueno, ya Sí. les he enviado ahí la norma 1940 en el grupo de WhatsApp. Si alguien puede compartir, adelante. Porque si les pido que traigan, no van a conseguir nunca. Ya, ahí lo tienen. A ver, ¿alguien puede compartir en pantalla? Ahí está, ingeniero. Eso, perfecto. Ahí está la norma. ¿No? Esa es la que les he enviado. Sí, ingeniero. Bien, a ver, si alguien puede ampliarlo un poquito más, les voy a ir explicando.
¿Se ve, ingeniero? Se ve, pero, a ver, si alguien tuviera, mejor, a ver, estás compartiendo de celular. Sería Sí. bueno que alguien comparta de computadora. A ver. ¿Se puede ver, Inge? Ahora sí. Ya, muy bien. Gracias. Bien, entonces vemos en esta es la norma ISO 1940. ¿Cómo se utiliza? Ahí están, vean ustedes, dice causas de vibraciones más frecuentes en máquinas rotatorias. Si leemos más abajo, a ver, leemos más abajo, dice tabla de severidad del desbalance. Entonces en la abscisa vemos la velocidad de rotación de la máquina o del rotor. Y en la ordenada estamos viendo, a ver, mostrame, la ordenada hacia arriba, estamos viendo el desplazamiento pico a pico en micras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nivel vibracional está dado en micras, ¿no? Pero sin embargo, si has medido en milímetros sobre segundo, sería la ordenada de la derecha, que nos representa valores RMS. Son valores efectivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tienes que ingresar? A ver, no sé si puedo manejar aquí. A ver, voy a intentar, pero a ver, no me permite utilizar el marcador. Ya, porque claro, no estoy compartiendo yo. Entonces, lo primero, a ver, vamos a ver de que nuestra máquina, vayan abajo en el abscisa, tiene 1000 RPMs, ¿no? Está rotando a 1000 RPMs. Si nosotros vamos hacia a la primera diagonal superior, la primera diagonal superior indica muy mal. La segunda diagonal, desde arriba, es mal. La tercera es límite. La aceptable es la que le sigue. Bien, la que le sigue. Muy bien, la que le sigue. Suave, más abajo. Y muy suave, la última. Entonces, yo les pediría que puedan marcar muy mal a la primera línea diagonal de arriba y muy suave a la última línea diagonal inferior. ¿Se está entendiendo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que el rotor está girando a 1000 RPMs, yo podré subir, ¿no es cierto?, digamos, a 1000 RPMs, tendré que buscar el desplazamiento, tendré que ver el desplazamiento. En nuestro caso, ha sido medido, a ver, a 7. ¿Cuánto? Si se recuerdan la primera medición del nivel vibracional que hemos hecho, 7.7 milímetros sobre segundo. Ese 7 milímetros sobre segundo está en el lado derecho, ¿no? En la ordenada derecha. Debajo de 8 sería 7 punto tantos. Entonces, ahí tendría que trazar una diagonal paralela a la diagonal 8. Y deberé intersectar los 1000 RPMs con esa curva. Y debo decir que ese nivel vibracional dice que está entre muy mal y mal. Pero llegó nuestro nivel vibracional a 0,7 o 0,5 creo que era, ¿no? 0,5. Entonces 0,5 está aquí abajo. ¿Sí? 0,5 está abajo. Entonces ahí voy a ir a buscar 0,5 el nivel vibracional con las RPMs de 1000 intersecto y digo que ese nivel vibracional corresponde a muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma es como se debe manejar la norma 1940. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios rápidamente. Vamos a hacer algunos ejercicios porque tienen que ustedes manejarlo en el laboratorio. Entonces vamos ahora a buscar una información. A ver, un minutito, por favor, para poder hacer algunos ejemplos del manejo de la norma. Ojalá podamos tener suerte de encontrar ese material.
a veces tengo tanto material que no sé ya qué tengo, al igual que ustedes, ¿no? Pero vamos a ir a hacerlo el esfuerzo. A ver, les pedimos un minuto. A ver, eso debe estar aquí arriba. Aquí. Sí, estoy aquí encontrando. A ver. Me parece que es el 7. A ver, vamos a ver. Un minutito, por favor. A ver, el 9, el 9. Puede ser el 10. Sí, aquí estamos viendo ya. A ver, vamos a compartir pantalla. Bueno, ¿lo están viendo ya, compañeros? Bueno, vamos a ver el desbalance de masa y su corrección, ¿ya? Bueno, esta es la teoría que hemos hablado ya. Sin embargo, estamos mostrando ahí cómo se debe balancear el rotor. Hemos visto balanceos en un solo plano, en dos planos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí estamos mostrando algunas teorías. Inge, solo se ve los documentos, no se ve el texto. Estoy mostrando diapositivas, ¿no se ve? No, Inge, no se ve. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Inge. Bueno, ahí estamos mostrando la excentricidad que se tiene en un rotor, ¿no es cierto? Entonces, esa excentricidad hay que aplicar un poquito de la fuerza centrífuga. Toda masa que desequilibre un rotor va a generar una fuerza centrífuga F sub D, que va a ser igual a M sub D por velocidad angular por el radio. Y si nosotros consideramos ese F sub D, pero tomando en cuenta la masa del rotor, va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por la excentricidad. Entonces aquí nosotros podemos igualar estos dos para poder obtener la cantidad de desbalance, según la norma 1940. Por ejemplo, vamos a decir aquí, a ver, la cantidad de desbalance puede ser calculada mediante esa ecuación para un rotor, digamos, esta es la formulita general que nos da la cantidad de desbalance, ¿no?, de un rotor. Por ejemplo, vamos a ver aquí para un rotor de 100 kilogramos, la cantidad de desbalance va a ser igual a 100 multiplicado por el radio y dividido entre la masa del rotor. Este MD es la masa de desequilibrio y el R minúscula es el radio de donde se encuentra ubicada esa masa en desequilibrio y dividimos entre la masa del rotor. Entonces podemos calcular
la cantidad de desbalance, que es de 2 gramos por milímetro por cada kilo. Bien. Este vendría a ser el espectro patrón del desbalance de masa, ¿ya?, de un rotor, siempre en 1X. Ese tamaño de la amplitud es la que debemos compararlo con la norma 1940, ¿ya? Ahí estamos viendo la norma 1940, ¿no es cierto?, la que les he explicado. Entonces, solo debe ser empleado para evaluar la severidad de las vibraciones a la frecuencia de rotación. Se puede emplear para evaluar la severidad del desplazamiento pico a pico o velocidad RMS. Aquí nos está diciendo evalúe el nivel vibracional del espectro mostrado empleando el programa de severidad del desbalance. Ustedes en el informe de la norma tienen algo parecido, ¿no es cierto? Entonces lo que se hace es ubicar en el primer pico y medir de este primer pico la amplitud, ¿ya? Y con esa amplitud, si ustedes revisan, alcanza a 129 micras pico a pico y la velocidad a una velocidad de 3.591 RPM. ¿Ya? Entonces lo sacamos esos valores de la medición. ¿Están viendo? ¿Ya? Bueno, entonces tenemos ahí la amplitud de 129 micras pico a pico y la velocidad es de 3.591 RPM. Pues la amplitud vamos a encontrar ahí, estamos marcando con un bolígrafo rojo de 129 micras pico a pico. Y la velocidad también la vamos a hacer una vertical, tal como lo estamos viendo ahí, con 3.591 RPM. Entonces, en la intersección de tanto la velocidad RPM como la amplitud, nos va a decir, la intersección nos sale fuera de la primera línea diagonal. Por lo tanto, hay que suponer que ya el funcionamiento de la máquina o del rotor es bastante crítico y está muy mal. ¿No es cierto? ¿Se ha entendido, compañeros? Bien, vamos a seguir avanzando para ver otro ejemplo. Nos dice, evalúe el nivel de vibraciones del espectro empleando el nomograma de severidad de desbalance. Igual, el primer pico nos da una amplitud de ¿cuánto? A ver, vamos a leer de 1.95 milímetros sobre segundo, pico. Estamos viendo la velocidad. Pero hay que entender que en este nomograma de la norma 1940, el nivel vibracional está en RMS. En cambio, esta amplitud medida es de 195 milímetros sobre segundo pico. Entonces, debemos convertir, obviamente, ese 195, debemos multiplicar por 0,77 para convertirlo en un valor RMS a la amplitud de velocidad. Ya no va a ser 195, sino va a ser 138. Entonces, este valor de 138 debemos ubicarlo en la ordenada de la derecha, tal como lo estamos mostrando ahí con el gráfico, ¿no? De 100. Prepararse bastante, tiene mucho que estudiar. Si bien el estudio debía haberse hecho desde el inicio. Como todo buen universitario, hay que
avanzar la primera clase y en la noche hay que estudiar, o en los días procedentes, pero no unos días antes del examen. ¿Ya? Sin embargo, hasta aquí vamos a dar el examen. Bueno, entonces estaríamos terminando ya la clase y nos vemos el día del examen. Recuerden que ustedes vamos a tener un examen teórico el día martes y un examen también semi-teórico el día viernes de laboratorio. ¿Ya? Bueno, entonces, que les vaya bien. Nos vemos hasta la próxima clase. Estudien y les deseo lo mejor de las suertes. Va a ser por el Classroom, así que tienen que prepararse, ¿ya? Que les vaya bien, han sido muy gentiles. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, que les vaya bien. Chao, chao.